And explain to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers, and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Importantes del programa de gobierno mundial del anticristo es hacer guerra contra los santos, guerra contra los cristianos que se hayan quedado atrás del arrebatamiento, se hayan quedado en la gran tribulación, y los judíos piadosos mesiánicos que no van a querer hacerse marcar en la frente o en la mano derecha, y no van a querer adorar, al igual que el resto de los cristianos, la imagen de la bestia y a la misma bestia. La palabra nos enseña que el anticristo, teniendo autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, teniendo autoridad mundial, ha de hacer guerra. Escúchalo bien, guerra es guerra, guerra contra los santos, guerra contra el pueblo de Dios, y los vencerá, porque está así escrito en la palabra. Lo que ocurrió con Hitler bajo la Alemania nazi y el holocausto judío será una pequeña, tan terrible las persecuciones que se llevarán contra los cristianos, contra el pueblo del Señor. La actitud de todos los ciudadanos del mundo será abrumadora y venenosamente anticristiana. Los cristianos estarán en total pobreza, porque tiempo antes del arrebatamiento seremos despojados de todo. Si civil en las calles ha de ser en contra de los cristianos, ha de llegar a niveles inauditos, ha de haber anticristianismo por doquier. La violencia física contra cristianos, contra judíos, ha de ser cosa de todos los días. Sucederán disturbios anticristianos en todo el mundo. La violencia general anticristiana y antijudía piadosa será total. Ya miramos boca de león, Apocalipsis 13:2. En la boca de león nosotros miramos en los textos paralelos de Daniel, Isaías y Ezequiel la vanagloria de Nabucodonosor, el lugar usurpador en lugar de Dios, hombres que se creen dioses, y Dios deja claro que somos hombres y no dioses. Somos hombre y no Dios. Somos criaturas, creación de Dios. Y en la revelación de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, si no me equivoco, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación. Aunque somos hijos de Dios por adopción, no dejamos de ser criaturas. Somos parte de la nueva creación en Cristo, pero no dejamos de ser creación de Dios, criaturas de Dios. Entonces, somos hijos de Dios, pero somos criaturas. Y eso es lo que le pasa a la persona. Lo voy a leer para que vean que no estoy vacilando. O 2 de Corintios, yo lo voy a buscar, hijo, no se preocupen. 2 de Corintios, esto no estaba en el 5:17. Eso no estaba en el preparativo, pero lo voy a leer aquí. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo le enseñó a los de Corinto, en su segunda carta: somos hijos de Dios, somos de Cristo, pero somos criaturas de Dios. Entonces, no somos dioses. El único Dios es Él. Nosotros, criaturas de Dios somos. Hijos de Dios por gracia, por adopción, pero el único Dios es Él. Criaturas de Dios somos. Jamás permitamos la mentalidad de Jehová Junior en nosotros. Y que somos dioses y que manifestamos esto y lo otro. El Dios es Dios. El poder es de Dios. La señora de Bolivia dijo algo, a pesar de que fue criticada o condenada a la cárcel. Dijo: nuestra fuerza es Dios. El poder es Dios. Eso es una palabra de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. El único grande es Dios. Entonces, por ejemplo, la segunda parte, boca de blasfemia, en Apocalipsis capítulo 13, verso 5 al verso 6.
Dice de la siguiente manera. Por favor, Miguelito, can you read it in English, please? Revelation chapter 13, verse 5 and 6, please. And Patty, ¿puede leer Apocalipsis 13, 5, 6, por favor? Vamos a leer lo que dice: boca de blasfemias contra Dios y sus santos, y para que nosotros podamos llegar a una conclusión más clara. ¿Puede leer? Can you read it, please? Yeah. The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies, and to exercise its authority for 42 months. It opened its mouth in blasphemy God. It opened its mouth to blaspheme God and to slander His name and His dwelling place and those who live in Him. We're reading this Antichrist in the last days after the rapture of the church. He has a mouth speaking blasphemies against God, and he received the power to be the king after the rapture. That's what we believe. And then you can see this Antichrist speaks with his mouth blasphemies against God and against the people of God and against the saints in heaven. So we can see this mouth is going to speak with power, but with power of blasphemy. Entonces lo que dice que la boca habla con poder de blasfemia against God and against the people of God, or against the saints in heaven. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos viendo en Apocalipsis 13, verso 5 y 6, que la bestia anticristo habla con boca de blasfemia contra Dios y contra los santos de Dios. Entonces eso nos da a entender que hablará contra el verdadero Dios, hablará contra la palabra de Dios y contra el verdadero pueblo de Dios. Porque los santos de Dios, antes del rapto de la iglesia, son el pueblo escogido de Dios, rescatado por Cristo. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, los santos de Dios son los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. En la era de la gracia, la dispensación de la gracia de la iglesia, los santos de Dios somos la iglesia de Jesucristo, lavados con la sangre de Jesús. Y entonces, los santos de Dios, cuando la iglesia se vaya, el anticristo hablará contra el Dios del cielo y contra los santos que van a estar con él en el cielo. Y vamos a blasfemar a Dios y la palabra y todo lo que es de Dios. Ahora, antes de que esta profecía se cumpla, estamos viendo cómo el espíritu de ese anticristo está operando con mucha fuerza, hablando blasfemias horribles contra Dios y blasfemias horribles contra los verdaderos santos de Dios, difamando, desacreditando y destruyendo la reputación de la verdadera palabra y de la verdadera iglesia de Cristo, sin Dios, sin fe y sin el verdadero fundamento. Por ejemplo, dice que habla con boca de blasfemia. ¿Puede leerlo, por favor, hermana Patty, en tu versión, en la Reina Valera 60, 13, 5 y 6, por favor? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. A pesar de que tiene una boca de soberbia, de arrogancia contra Dios, miramos que le roba el lugar a Dios según el significado de la boca de león, porque estamos usando la Biblia como diccionario, y también tiene una boca de blasfemia, una boca muy blasfema, que habla abiertamente contra Dios, abiertamente contra la palabra de Dios y contra la verdadera iglesia. Se mofa y se burla de la verdadera iglesia.
Entonces nosotros miramos estas cosas, que tienen boca de blasfemia. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de esto? Cuando se trata del Apocalipsis, son extremadamente rebeldes. No quieren saber nada del rapto de la iglesia, no quieren saber nada de la gran tribulación, y las palabras de los pastores, los maestros y de los evangelistas dicen, no es importante hablar esto. No debemos de hablar eso porque eso no se necesita. Lo que necesitamos es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Apocalipsis no es importante hablar. Entonces eso, aunque la gente no lo crea, eso es hablar con blasfemia en contra de Dios y en contra del Espíritu Santo y en contra de la iglesia. ¿Por qué entonces si no es importante el Apocalipsis, entonces por qué está en la... Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo inspiró el Apocalipsis. Decir que no es importante lo que el Espíritu Santo, el soberano del universo, inspiró, es una blasfemia contra el mismo Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos, de acuerdo con Deuteronomio 4:2, 12:32, Proverbios 30, versos 5 y 6, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, nos dicen que no podemos ni disminuir ni añadir a la revelación divina que Él nos ha entregado, de acuerdo con la doctrina de la inerrancia. Entonces, básicamente, si nosotros decimos que el Apocalipsis no es importante, es básicamente decir que lo que el Espíritu Santo inspiró no sirve, que no tiene importancia. Y eso es una ofensa al Espíritu de Dios. Entonces, todo lo que es la Biblia es importante. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado con los pastores, con los maestros y los evangelistas. ¿Y por qué dicen que no hay que hablar? Porque son del diablo de la masonería, son del crimen organizado, muchos de ellos, ecuménicos, G12 y encuentristas que hacen negocio con la fe y que no quieren que la gente sepa el espíritu del anticristo y el espíritu de la bestia, falso profeta, que está destruyendo la iglesia en estos últimos tiempos, previo al arrebatamiento de la iglesia. Esto es lo que la profecía nos enseña, que se cumplirá durante la gran tribulación, pero antes de que ocurra el rapto, esto se tiene que mirar dentro de la iglesia, y ya lo estamos viendo, Miguelito. Predicadores, maestros y evangelistas que blasfeman contra Dios y blasfeman contra la palabra de Dios y desprecian el Apocalipsis. Todo predicador y maestro que desprecia la instrucción sana del libro de Apocalipsis y que solamente predica una parte de la Biblia y no predica toda la Escritura, es falso pastor, falso maestro, falso evangelista. Entiendo que hay lugares pobres, que hay lugares escondidos en la sierra, que no son muy intelectuales, que ellos leen lo que entienden y hacen lo que pueden, entendemos. Pero como países como Estados Unidos, las ciudades prósperas de los Estados Unidos mexicanos, como y Canadá, Europa y otros países más desarrollados, donde hay buenos empleos, buenas finanzas, que pueden comprar libros de texto, libros de estudio, institutos bíblicos, colegios, universidades, que podemos documentarnos, entonces no le queda a estos maestros, predicadores y evangelistas que digan semejantes sandeces. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con la bendición y la oportunidad de estudiar. Entonces, eso de que, por ejemplo, la ignorancia es para los pueblitos aquellos donde pues no hay muchos libros, no hay mucho dinero, son bien pobrecitos, ellos hacen lo que pueden y el Espíritu les ayuda. Pero decir eso en Estados Unidos de Norteamérica, Miguelito, donde tenemos buenas escuelas, escuelas de gobierno, intelectuales, institutos, colegios, universidades bíblicas, eso es una atrocidad en Estados Unidos de Norteamérica. Tienen libros, tienen dinero para poder comprarse libros, pueden ir a los bíblicos, tienen básicamente todo lo que puedan necesitar. ¿Están diciendo eso? Los estudiantes más perezosos se han encontrado dentro de la iglesia. Y esa es la razón que nos engañan, porque nada más depende de lo que les dice su pastor. No estudian, no escudriñan, no investigan
y se conforman al que dice, es que Dios me dijo, es que Dios me reveló, es que Dios me muestra, es que Dios me enseña. Por ejemplo, los pastores difamadores, es que Dios me enseña que este hermano es falso, es que Dios me dijo que él es un falso maestro, es que Dios me acaba de mostrar en un sueño que esto no es de Dios. Y la gente dice, ¿te mostró Dios? No, entonces él es falso hermano, él es falso maestro. No leen la Biblia, no escudriñan la Biblia, no escudriñan la profecía, y nada más dice, oh, es que Dios le dijo al apóstol, es que Dios le dijo al profeta, es que Dios le dijo al pastor, le dijo al maestro, el evangelista, es que eso es Dios que le está hablando. Dios. No, esto es la voz de Dios, esto es la palabra de Dios, esto es la revelación de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la voz de Dios, la Biblia es la revelación de Dios, la Biblia es la ciencia de Dios, la Biblia es la dirección de Dios, la Biblia es la voz del Dios vivo en la tierra, la Biblia es la revelación, la profecía de Dios para la iglesia, no la profecía de los hombres. A mí Dios me ha usado para dar profecías, pero la palabra es la Biblia es la palabra profética más segura que tenemos nosotros en la iglesia. Hay gente ignorante, necia y rebelde dentro de la iglesia que se van detrás de las profecías de los hombres, detrás de las visiones de los hombres, detrás de los sueños de los hombres, detrás de las revelaciones de los hombres. La revelación sana, la revelación verdadera, la revelación fiel es la Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación confiable para la iglesia cristiana. Pero parece que a la gente le gusta tragar cuentos. La gente le cree más al hombre que a la Biblia, la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios me enseña qué iglesia va de acuerdo a la palabra de Dios y qué iglesia es corrupta. En qué iglesia me puedo meter y en qué iglesia no me debo de meter. Si me predica la iglesia de acuerdo a la escritura, ahí puedo entrar y gozar. Pero si me predican blasfemias, sandeces, contrarios a la palabra, y me quieren dirigir con sueños, visiones y revelaciones lejos de Dios y de la Biblia, yo me largo de esa iglesia. Entonces las personas que nomás se quieren quedar oyendo esos encantamientos, se quedan allí porque no aman a Dios, porque no aman la palabra, porque no aman la verdad y quieren andar mal. Pero las personas que queremos a Dios, que queremos la Biblia, que queremos la sana enseñanza, vamos a buscar un pueblo, vamos a buscar una iglesia sana en la fe, que habla la palabra tal y como está escrito. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Huir de la apostasía, huir de los falsos maestros y buscar una iglesia verdadera. La Biblia es la revelación confiable para la iglesia. La Biblia es la base de fe y conducta para la iglesia. La Biblia es la palabra profética más segura para la iglesia. No la voz de los hombres. Como dijeron los antiguos hombres durante la iglesia primitiva, voz de Dios y no de hombre. Entonces, Daniel capítulo 4, verso 25. Léelo en español, Miguelito. Daniel 4, 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo serás tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Miguelito, cometí un error, me equivoqué al escribir la cita. Gracias por leerlo. Es Daniel 7:25. Daniel 7:25. Sí. Sí. Es Daniel 7:25. Sí, entonces. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos a la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien, vamos a corregir. No tengo un lapicero aquí, no tengo un lapicero. Es Daniel 7:25, ¿ok? Me cometí un error al escribir el número.
Daniel 7:25 dice que el anticristo hablará palabras contra el Altísimo. Daniel 8:25 dice, con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, el espíritu del anticristo aparentemente como que está a favor de Cristo, pero está en contra de Cristo. Habla como si fuera de parte de Cristo, pero habla en contra de Cristo. Entonces, esto es lo que pasa, que hablan como si fueran de parte de Dios, pero al mismo tiempo son rebeldes contra Dios y rebeldes contra la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que sucede. Que este anticristo, durante la gran tribulación, rebeldemente hablará contra el Altísimo. Como el espíritu del anticristo no ha manifestado al anticristo de los últimos días todavía, opera en los falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, que hablan abiertamente contra Dios y contra la palabra y contra los verdaderos siervos de Cristo. Entonces, ese espíritu se puede ver dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estos predicadores modernos en Texas y en Kansas se ha visto, en Estados Unidos de Norteamérica se ha visto que aparentemente hablan del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, del poder de Dios, de la sanidad de Dios. Pero cuando se trata de la sanidad dicen, ay no, eso es religión. Son muy legalistas. Cuando les dice uno que el verdadero creyente no debe de andar en adulterio, en fornicación, en inmoralidad, ni en idolatría, que no se debe de mezclar con ecuménicos, G12 encuentristas, y hacen lo mismo que hizo el famoso pastor Gamboa, ecuménico de CMC. Hay religiosos que si se sientan con gente de otra fe sienten que se contaminan. No es que sentimos que nos contaminamos, porque yo he platicado, Miguelito, sabes tú, hermana Patti, he platicado con testigos de Jehová, con mormones, con católicos, con adventistas, y no me he contaminado. Pero no podemos participar del culto con los falsos dioses. Ese es el asunto. Que Samuel Rodríguez se fue a sentar junto con el Papa de Roma, Papa Francisco, en Together 2016, el reverendo de Asambleas de Dios. Él tiene sus razones políticas religiosas para hacerlo, pero nosotros, los creyentes conservadores, no podemos participar de un culto profano, porque Dios, en el carácter de la ley de Moisés, enseña que el culto consagrado al Dios de Israel tiene un modelo. Y el culto del Dios de Israel no tenía nada que ver con los dioses de la cultura cananea, porque a pesar de que tenía la influencia de la cultura cananea al pueblo de Israel, se les enseñó que el honor y la gloria y la santificación era para honrar solamente al Dios que los había rescatado de Egipto. No se podía mezclar el culto con las deidades y los sacrificios de los dioses paganos de las antiguas culturas cananeas. Era un culto limpio para la gloria de Dios. Actualmente se ha mezclado el culto con los idólatras. No podemos hacer eso. Pueden llegar gentes de otras creencias a la iglesia conservadora y enseñarles a adorar al verdadero Dios. Pero los creyentes verdaderos no se deben de mezclar con ecuménicos, G12 ni con encuentristas, porque es parte de la profanación del culto. Nosotros tenemos que dedicar un culto puro y sagrado a Dios. Entonces la unidad del pueblo de Dios es la unidad de los verdaderos creyentes que están en común acuerdo con el Dios de la Biblia, con el Dios de la Escritura, no con ecuménicos, G12 y encuentristas que aceptan todo tipo de religión y todo tipo de fe. Entonces, aquí nosotros miramos que ese espíritu de blasfemia dice, es que todos los dioses, todos los caminos llevan al mismo Dios. No es cierto. Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús conecta con el Dios de Israel. No hay otro culto, no hay otro Dios. Solo Dios. El Dios de Israel es el único Dios verdadero.
Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Deuteronomio 6:4. Y ya para terminar, boca que habla como dragón, Apocalipsis 13:11. Ok, léelo por favor. 13:11. Can you read it in English, please? 13:11, right? Yes. Okay. The beast out of the earth. Then I saw a second beast coming out of the earth. It had 2 horns like a lamb, but it spoke like a dragon. Yeah, like that. That's it. Can you read it again? Then I saw a second beast coming out of the earth. It had 2 horns like a lamb, but it spoke like a dragon. The second beast is the false prophet. And he also has a mouth. And his mouth speaks like a dragon. And you know the dragon has a meaning. You know, Revelation chapter 12 verse 9 says the dragon is the Satan and the devil. The ancient serpent called the devil. Or the word diabolos. Entonces, the second beast speaks like a dragon. The same way the first beast. Entonces, la bestia anticristo y la bestia falso profeta están de acuerdo con Lucifer. Entonces, las dos bestias, the first beast and the second beast, is agree with the devil. They agree with the devil. So they both agree with the devil. Exactly. This is going to be in the Great Tribulation. Entonces, esto será after the rapture of the church. Después del rapto de la iglesia. Entonces, aquí nos enseña a nosotros, con la hermana Patty, para que refrescar la memoria de los oyentes, Apocalipsis capítulo 12, verso 9, nos habla por qué razón la segunda bestia tiene una boca que habla como dragón. Why the second beast speaks like a dragon. Vamos a leer nosotros el significado, o lo que dicen en inglés, el meaning, speak like a dragon. Lee por favor Apocalipsis 12, verso 9, hermana Patty. Hermana Patty. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, el falso profeta hablará como que si fuera un hombre de Dios, pero hablará con la malignidad y la influencia del mismo diablo y del mismo Satanás o del mismo Lucifer durante la gran tribulación. Can you read it in English, please? Revelation chapter 12, verse 9. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. So, the dragon is? The devil. No, Or what? read it again. No. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the Ancient devil. serpent called the devil and Satan. So, the dragon means he is the devil and he is the same Satan. Entonces el dragón es el diablo y es Lucifer. O es Satanás, el adversario de Dios y el enemigo de su pueblo. Entonces nosotros aquí entendemos en Apocalipsis 12 que el falso profeta hablará como si fuera un hombre de Dios. Por eso dice que tiene cuernos como de cordero. Entonces dice ahí, dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que tiene apariencia como de piedad, como de un cordero. Pero que en el momento de hablar, habla de acuerdo con Satanás o de acuerdo con Lucifer. So, tiene una apariencia, básicamente.
es nada más una apariencia, pero sus palabras son blasfemas. Predican la palabra, predican la Biblia, pero no tienen el mensaje verdadero de Dios en su boca. Entonces, hermana Patti, hermano Miguelito, en estos últimos días, en el estado de Texas y Kansas, se ha visto esto, ¿no? Ustedes son testigos de eso. Que estas personas están en el púlpito, predican y enseñan, y hablan la palabra, dicen ellos, pero no hablan de acuerdo con Dios, hablan de acuerdo al diablo y de acuerdo a Satanás. Porque solamente hablan para destruir al mensaje del verdadero Dios. Hablan para destruir la sana doctrina. Y si pueden, resisten y se oponen al mensaje de la sana doctrina y expulsan a los verdaderos maestros, a los verdaderos mensajeros de la palabra. Entonces, y si pueden, te mandan a matar. Porque nosotros hemos escuchado testimonios de cómo en los ministros de la iglesia del primer siglo los perseguían, los encarcelaban y los mandaban a matar. Esteban es testigo, fue mártir de la iglesia primitiva. Al apóstol Pedro lo apedrearon, a Pablo lo encarcelaron, y la tradición dice que lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron al revés, a Bartolomé lo desollaron vivo. Entonces, allí nos habla a nosotros la gran persecución encarnizada contra los verdaderos siervos. En la iglesia moderna, previo al arrebatamiento de la iglesia, estamos viendo lo mismo. Estamos viendo los mismos acontecimientos. Estamos viendo las mismas cosas. De que cuando se trata de Dios, se trata de la verdad, los expulsan de las iglesias, les ponen restricciones y si pueden, los mandan a matar. Esto es lo que hemos escuchado en testimonios del hermano Antonio Bolaines, del hermano David Diamond, en testimonios de otros hermanos, como el testimonio de Josué Irión allá en Rusia, donde le decía, nunca jamás saldrás de aquí. Entonces, nosotros miramos que los verdaderos siervos de Dios sufren persecución, odio, rechazo y desprecio por la sana enseñanza. Y aquí es donde nosotros entendemos que estos pastores, maestros y evangelistas hablan como si fueran de parte de Dios, pero hablan en contra de los verdaderos ministros. Por ejemplo, tuvimos una experiencia nosotros con unas personas que nosotros conocimos, con el asunto de unas personas que nosotros conocimos en una iglesia con anterioridad, aquí en Wichita, Kansas, cuando veníamos a trabajar y nos regresamos, que venía a visitar a mi hermano. Entonces, temporalmente me estuve congregando en una iglesia pentecostal ahí por la Lincoln. Y me tocó conocer a un cantante y a otro señor ahí en la iglesia. Y después de un tiempo, yo les estuve compartiendo la palabra, predicando del rapto de la iglesia, denunciando la corrupción, la apostasía de los falsos maestros. Entonces, y comencé a tener complicaciones con algunos hermanos rebeldes de la iglesia. Y luego después me llegó el mensaje de una señora, de una señora que nosotros conocemos, una señora hondureña que nosotros conocemos de hace tiempo, que hubo una difamación acerca del ministerio, que nosotros nada más predicábamos lo que los libros decían. Y miraba cómo no les gustaba la palabra o el mensaje del hermano Gigi Ávila acerca de la sana doctrina, pero sí les gustaba, al pastor de la iglesia, le gustaba cómo predicaba Alberto Motesi, cómo predicaba Luis Palau. Y qué casualidad que Alberto Motesi y Luis Palau eran ecuménicos, G12 encuentristas. Entonces, pero lo que era de Gigi Ávila no lo querían. Entonces, y esos son los hermanitos que cantan con la guitarra dentro de las iglesias pentecostales, aquí en la ciudad de Wichita, Kansas, y en otros lugares, que aborrecen la sana enseñanza, aborrecen los libros de texto, pero son buenos para difamar y están cantando y predicando dentro de las iglesias, en Wichita, Kansas. Entonces estos hermanos son
los difamadores del diablo de la masonería y aborrecedores de la sana enseñanza o de la sana doctrina en estos últimos tiempos. Entonces, una experiencia, por ejemplo, este cantante que yo conocí hace tiempo, allí en esta iglesia pentecostal, la cual te estoy mencionando. Entonces lo conocí de hace tiempo y después de unos días le mandé mensajes, saludo y me preguntaba, ¿quién eres? Le digo yo, el hermano fulano, y me bloqueó completamente las llamadas. Ya hace poco visité la iglesia donde se congrega y canta y dice, Dios le bendiga, hermano. Entonces, él está cantando, él está predicando, pero cuando le mandaba los saludos y le hablaba para saludarlo y le hablaba para compartir con él, para tomarnos un café, me cortó la comunicación completamente y cuando llegué a la iglesia me saludó como si verdaderamente fuera siervo de Dios. Ese es el espíritu del demonio bestia anticristo y del demonio bestia falso profeta, que hablan y cantan como si fueran de Cristo, pero en realidad sus palabras y sus obras son de acuerdo al diablo o al dragón, que es el mismo Lucifer. Tienen apariencia de cantores de Dios, de predicadores de Dios, pero son luciferianos dentro de las iglesias pentecostales aquí en la ciudad de Wichita, Kansas. Entonces, puede leer por favor, hermano Miguelito, hermana Patti, lee Juan 8, verso 44 al 47, y para terminar, hermano Miguelito, léeme segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 5. Okay? Read it in English, please, and I will read it in Spanish. Okay? Segunda Timoteo 3:5. Okay? Second Timothy chapter 3, verse 5. verse 5. Yes, sir. Entonces, hermana Patti, Juan 8, 44 al 47. Okay. Y déjame encontrar la cita de Miguelito primero para leer alternadamente junto con ustedes para estar conectados. Okay, sí, aquí lo tengo, 2 Timoteo 3:5. La hermana Patti va a leer Juan ella va a leer otro verso, ¿okay? Juan 8, 47 al verso Juan 8, 44 al 47. Muy bien, aquí lo tengo yo. Ahora sí, Miguelito, vamos a... Hermana Patti, léeme Juan 8, 44 al 47, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Exactamente, aquí nos revela la boca que habla como dragón. Y el dragón es el diablo. Y aquí el Señor Jesús nos revela el espíritu de los religiosos durante el primer siglo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, es homicida porque los religiosos del primer siglo perseguían y mataban a los verdaderos creyentes. Y también eran mentirosos porque no predicaban la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el diablo habla de sí mismo. El diablo es mentiroso y padre de mentira. No puede predicar la verdad completa. Entonces, los ministros del diablo predican mentiras y verdades, porque son de Lucifer. Dice, y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y luego en el verso 47 dice algo tremendo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Quiere decir que la iglesia que desprecia la santidad de Dios, la doctrina de la santidad de Dios, la iglesia que desprecia el arrebatamiento de la iglesia, que desprecia el Apocalipsis, que desprecia la palabra conservadora, esos no son de Dios, son del diablo. Porque el único espíritu que está en contra del rapto y de la venida de Cristo es Lucifer. El único espíritu que está en contra del bautismo del Espíritu Santo, de los dones y de los milagros, de acuerdo con la Escritura, es Lucifer. El único espíritu que está en contra de la santidad y del Dios de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, el que está en contra es el diablo. Porque el espíritu verdadero siempre estará de acuerdo que te metas en la palabra y que te llenes de la palabra y que estudies toda la Escritura, sin límite y sin restricciones. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos. Por ejemplo, hace muchos años, y esto sí lo voy a decir, cuando me tocó visitar anteriormente al famoso pastor pentecostal, me decía, le digo, voy a ir a evangelizar a la calle, y me decía, es que está prohibido aquí porque le dan ticket. Digo, ah, caray, ¿cómo que le dan ticket? Bueno, en Estados Unidos, repartir tratados, le dan ticket a uno. Entonces, en Estados Unidos de Norteamérica hay libertad para predicar la palabra. Es cierto que de algunos negocios nos corren, mira, no te queremos aquí, vete a otro lugar, uno se va. Pero la policía, el gobierno federal, los Estados Unidos de Norteamérica, no se oponen a que uno hable el evangelio. Nosotros podemos predicar la palabra, profesar nuestra fe, porque las leyes de Estados Unidos de Norteamérica dicen que tenemos libertad de credo y de religión. Hasta los satanistas adoran al diablo en esta nación. ¿Por qué a un evangélico predicador de la palabra le van a dar ticket si no andas haciendo nada malo? Entonces me dijo este pastor pentecostal que le daban ticket a uno. A mí no me interesa, no, esas son mentiras. Yo conozco el asunto de la predicación. Mientras no hagas males, mientras no andes destruyendo negocios y tiendas, mientras no andes dañando a la sociedad, tú eres libre de predicar tu fe y de profesar tu fe libremente en la calle. Porque eso es libertad de religión, de culto y de credo. Es parte de las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica y de México también. Porque en México cada quien profesa su fe, su creencia y su religión. Se pelea la gente, se pelean los religiosos. Pero los gobiernos de Estados Unidos y de México tenemos libertad de creer nuestra fe. Entonces, esos pastores, maestros y evangelistas están aquí en Wichita, Kansas, que le dicen a la gente que le dan ticket por evangelizar en la calle. Me decía hace poco otro pastor que unos hermanos andaban evangelizando allá no sé por dónde y los fueron a levantar para meterlos a la cárcel. Bueno, pues si andan cometiendo delitos, si andan vendiendo drogas, si andan matando gente, si andan robando, andan estafando, haciendo fraude, entonces pues la ley va a ir por ellos y se los va a llevar. Pero si tú andas con tu mujer, con tus hijos, y andas diciéndole, Dios les ama, Cristo les quiere bendecir, orando por la gente, bendiciendo las almas, ¿por qué te va a meter preso el gobierno? Al menos que el gobierno o el policía o el federal sea corrupto o sea perverso y que esté en contra de Dios y de la familia de Dios. Entonces sí, ¿verdad? Porque sí ha visto que ha habido oficiales de gobierno que arrestan a los predicadores porque no les gusta que prediquen contra la idolatría, contra el catolicismo, contra cualquier religión. Pero la ley de Estados Unidos y de México enseña que somos libres de tener nuestra fe y nuestro culto con toda libertad. En las redes sociales se predica el evangelio. En todas las naciones del mundo se predica el evangelio. Entonces, por eso nosotros ministramos públicamente, para que nos estudien, para que nos investiguen y vean lo que nosotros predicamos y no se traigan el cuento de la gente. Nosotros nos grabamos públicamente
para que el gobierno nos oiga, la gente nos oiga y la gente nos estudie y nos investigue. Porque nosotros tenemos la libertad de hablar libremente la palabra de Dios. Entonces allí nosotros miramos que los pastores y maestros que se oponen a que evangelices y que prediques y que enseñes la palabra son falsos. Porque entonces esos son los que tienen o los que hablan con la boca de dragón. Entonces ahora vamos a terminar con el otro. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 5 y algo más. La bestia falso profeta hablaba o va a hablar para ordenar la muerte. Para ordenar la muerte de los creyentes durante la tribulación. Entonces dice que ordenará matar a todo aquel que no reciba la marca de la bestia y que no adore al anticristo. Entonces nosotros, los creyentes, los cristianos de la iglesia, nosotros hablamos la palabra, hablamos de la muerte y de la condenación que le va a venir a los hermanos si no se arrepienten y a los falsos, pero nosotros no tenemos la Biblia como una arma criminal. Y el falso profeta tendrá su religión como una arma criminal, porque dice, ordenará matar a todo aquel que no reciba la marca de la bestia y que no adore al anticristo. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros los cristianos hablamos de la condenación y del infierno y de la muerte, pero les hablamos del amor de Dios y de la salvación para que se entreguen a Jesucristo. Entonces, por ejemplo, léeme el último versículo, 2 Timoteo 3:5. Sí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Ah, qué tremendo. Léelo otra vez. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. A estos evita. Los que tienen apariencia de piedad, pero que la niegan, debemos evitar a esa gente. Por esa razón se dividen las iglesias, por esa razón se dividen los ministerios, por esa razón se rompen las congregaciones. Porque los que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella, Dios nos manda, de acuerdo a la teología paulina, evitar a esos. Nosotros tenemos que evitar a esa gente y no revolvernos con esa gente. Entonces aquí nos habla del carácter de los hombres en los últimos días. La piedad debe de ir de acuerdo con la doctrina fundamentalista de los intérpretes pentecostales de Estados Unidos, como las Asambleas de Dios en los primeros tiempos, y intérpretes bautistas, conservadores o reformados, conservadores, con diferentes posturas o lo que sea, pero que enseñan de acuerdo a la palabra de Dios, intérpretes fundamentalistas de la Reina Valera 1960 y de la King James, enseñan en la teología paulina que nosotros debemos de ir de acuerdo con la teología de los 66 libros de la Biblia. Y los libros apócrifos nos sirven como literatura y como investigación. A los católicos dicen que les sirven como inspirados, pero nosotros no tenemos esa creencia. Entonces, habla del carácter de los hombres en los últimos días, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero que al mismo tiempo negarán la eficacia de ella. Eso es la revelación del apóstol Juan en el falso profeta, que dice que tendrá cuernos como de cordero, pero que al mismo tiempo hablará como dragón. Este es un texto paralelo, Apocalipsis 13, verso 11. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Exactamente. Habla de los hombres. Cuando dice que tendrán apariencia de piedad, si tú lees el contexto del verso 5, el apóstol Pablo está hablando de los religiosos y de los creyentes que estarán en la iglesia o metidos en la iglesia durante los últimos días, haciendo daño a la viña del Señor. Porque serán, dice, que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
que aman mucho el dinero o los de la prosperidad, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, malagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, difamadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esos son los pastores, maestros y evangelistas que se han encontrado en el estado de Texas y también en el estado de Kansas. Y quiero aclarar públicamente, al que le venga el saco, que se lo ponga. Cuando nosotros hablamos en términos generales, hablamos de lo que hemos visto. Entonces, no estoy diciendo que todos los de Texas o que todos los de Kansas son falsos. No, hay un remanente. A pesar de que había mucho corrupto en Texas, yo me pude encontrar gente que ama verdaderamente a Dios. Me pude encontrar gente que sirve sinceramente a Dios. Gente que ama la palabra, que ama la sana enseñanza y que ama la sana doctrina. Pero también mucho corrupto. Ahora, el que es sano en la fe, busque una iglesia de sana doctrina, busque maestros de sana enseñanza y abandone esos lugares perversos y corruptos. Y aquel que oye la palabra y es sensible y quiere arrepentirse, entréguese a Cristo todavía que hay tiempo. Entonces, de esta manera nosotros concluimos y terminamos. Hermana Pati, hermano Miguelito, ¿qué le dicen a la audiencia después de haber estudiado estos tremendos versículos, tremendo mensaje de la palabra de Dios? Yo nomás les voy a decir esto, que se arrepientan, porque la forma que miramos estos tiempos con las situaciones pasando en Rusia, en Ucrania y con todo lo que estamos leyendo y todo lo que vamos a leer en el futuro de lo que va a pasar en la gran tribulación, en los tiempos apocalípticos, es tiempo de ponerse las pilas. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, pues yo te aconsejo que lo aceptes en tu corazón y antes de que sea demasiado tarde. Eso es todo lo que tengo que decir. Estamos viendo el cumplimiento de estos dos espíritus, el de la bestia anticristo y el falso profeta, antes del arrebatamiento de la iglesia, que ya están, pero en abundancia dentro de la iglesia. Hermana Pati, ¿quieres decirle algo a los hermanos? La gente que todavía no se ha entregado a Cristo, ¿quiere compartir algo? No, solamente voy a leer 3 versículos de la Biblia, aquí mismo en 2 Timoteo, capítulo 2, 19 al 21. Ok. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pues, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Limpiémonos cada día más, porque la venida del Señor está cerca. Cada uno de nosotros individualmente le dará cuentas a Dios, mayormente aquellos a los cuales el Señor ha llamado, ya sean pastores, maestros, evangelistas, misioneros, diáconos. Todos individualmente le daremos cuentas al Señor de lo que Él nos ha entregado. Y con esto finalizo. Busquemos agradar más a Dios antes que al hombre. Porque el que te ha llamado es el Señor. El que murió por ti es el Señor. Y todos le daremos cuentas a Él. Preparémonos, santifiquémonos, que Cristo viene pronto. Y a los que no se han entregado a Jesucristo, insisto, hoy es el día de salvación. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo para que puedas tener la vida eterna que Él ha prometido. Él te ama, Él murió por ti y Él viene pronto. Que el Dios les bendiga. Bueno, hermanos, entonces a todo aquel que no conoce a Cristo todavía,
Entréguese a Jesús porque viene una gran tribulación. Y si usted se entrega a Cristo, no espere encontrar que toda la gente dentro de la iglesia sea buena. Hay mucho corrupto, hay mucho hipócrita, estafador y difamador. Ahora, si hay mucho corrupto, la gente se pregunta. A mí me decían mis hermanos, hermano, ya no vayas a esas iglesias. Entonces yo les digo, hermano, es que nosotros nos relacionamos con la iglesia porque nos entregamos a Cristo, amamos la palabra y amamos al pueblo del Señor. Y también soy predicador y mi responsabilidad es hablarle a la gente para que conozca al Señor. A los ingratos, a los impíos se los va a llevar el diablo. Ellos se van a ir al infierno porque no se quieren arrepentir. Jesucristo habló de trigo y cizaña. Entonces, yo no me desanimo, no caigo de la gracia, aunque he luchado, he fallado, y como ser humano he cometido errores también. Entonces, pero no me desanimo porque mi salvación depende de Jesús. Mi Salvador es Cristo. Y mi fuerza es el Espíritu de Dios. Entonces, yo no necesito a los hombres o a un cajón, un edificio para ser salvo. Yo necesito a Cristo para ser salvo. Y vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces, pero también creo en la iglesia, creo en el cuerpo de Cristo, en el ministerio. Sé que me relaciono con la iglesia, ¿verdad? Pero el hecho de que te entregues a Cristo en estos últimos días, no esperes que toda la gente dentro de la iglesia sea verdadera. Te vas a encontrar hipócritas y falsos. Si te entregas a Cristo, métete a la iglesia y deja que el que se quiera ir con el diablo, que se vaya con el diablo. Y reúnete y júntate con la gente que verdaderamente ama a Dios. Y entonces, y al que anda mal, exhórtale, háblale de Cristo para que se arrepienta. Pero tú ve con tu mirada, como dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesta la mirada en Cristo, nos entregamos a Cristo, con los ojos en Cristo, su palabra, y nosotros hablamos conforme a la Escritura, y sigamos adelante, esforzándonos, echándole ganas, y aquel que se apartó, vuelva antes de que sea demasiado tarde. Viene una gran tribulación, viene un juicio de Dios tremendo sobre las naciones, y es tiempo que nosotros hagamos conciencia. Entonces, de esta manera, inclinamos nuestro rostro para darle gracias a Dios. Padre maravilloso, Dios, en esta hora, te reverenciamos y te damos gloria, honra, alabanza, honor y reconocimiento. Señor, como predicador y como maestro de la palabra, reconozco que soy criatura tuya, que soy ser humano, que soy hombre, que se equivoca, que comete errores, que comete pecado en su flaqueza, en su debilidad, y que dependo de la gracia, de la misericordia de Dios para vivir en santidad, para vivir en rectitud, para vivir en pureza. Delante de los hombres del mundo entero, confieso, Señor, que no soy perfecto, pero que yo reconozco que con tu gracia y con tu ayuda podemos seguir adelante, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos des la fuerza como matrimonio, familia y ministerio de seguir adelante hablando la palabra, hablando de Cristo, hablando de tu venida, de las cosas de tus últimos tiempos, de tus últimos días. Y que nuestros familiares que nos sean entregado a Cristo, que se entreguen, y que aquellos, Dios mío, de la iglesia que se apartaron, vuelvan al camino de Dios, y que aquellos que todavía son sensibles a tu voz, puedan reconocer a Jesucristo. Padre Celestial, Padre de la gloria, tu cobertura, tu poder y tu autoridad estén en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde sea, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre Celestial. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios mío, tuya es la fuerza, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el reconocimiento. Todo te lo debemos a ti, todo es gracias a ti, todo es por tu misericordia, por ti somos lo que somos. Por ti estamos donde estamos, Dios mío, y nunca dejaré de reconocer y de confesar. Elevo mis palabras
hacia el cielo, hacia tu trono, desde mi corazón. Todo te lo debo a ti, todo es gracias a ti, todo lo tengo por ti. Y tuya es la gloria y la honra, la alabanza, el honor y el reconocimiento. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, Dios del cielo, Dios eterno, Dios maravilloso. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Aquí nosotros sentimos la presencia de Dios en este estudio. ¿Quieres ir adorando a Dios? Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal.